Muy buenas a todos, soy Bill Smile y hoy toca vídeo de The Witcher. Mucho sabemos acerca de Geralt de Rivia, de Triss, de Yennefer, incluso de Ciri, pero poco sabemos el pasado de Geralt y más concretamente de los padres de él. Si bien es cierto que vimos a Visenna, su madre, en el último capítulo de la primera temporada, no sabemos casi nada de su padre. Sin embargo, su autor, Andrzej Sapkowski, escribió un libro llamado Camino sin retorno, donde aparecería un capitulito dedicado precisamente a los padres de Geralt. Así que si queréis saber más acerca de los padres de Geralt y de la verdadera razón de por qué Visenna dejó a Vesemir a cargo de Geralt, quedaros hasta el final del vídeo. What are you doing? Killing monsters. Así, Camino sin retorno sería uno de esos cuentos cortos cuyo argumento sería el siguiente. Visenna, la madre de Geralt, encontraría a un hombre herido en la confluencia de dos ríos, que eran el Ina y el Yaruga. Ese hombre precisamente sería el padre de Geralt, llamado Corin, aunque no se especifica al 100% que él sea el padre. Sin embargo, ya veréis por qué decimos que presumiblemente es el padre de Geralt. Visenna decidiría curar con sus artes mágicas a este hombre que estaba herido, y él le cuenta lo que le pasó. Por lo visto estaba leyendo un letrero en la encrucijada en el que ponía: a ti que vienes de occidente, si vas a la izquierda, vuelves, si vas a la derecha, vuelves, y si vas de frente, no vuelves. Cuando de repente una anciana se le acercó. Esta anciana le preguntaría si tenía comida y Corin le dio un poquito de pan y pescado. La anciana, agradecida, le dijo que se acercara para poder susurrarle un secreto que lo haría totalmente rico y famoso. Corin, pecando de inocente, se le acercó y la anciana comenzó a atacarlo. A pesar de que se vio sorprendido por la magnitud de su fuerza, este la terminó matando. Cabe recordar que Corin no era un brujo, sino que simplemente era un buen guerrero. Por lo visto, cuando mató a la anciana, esta de repente se volvió joven. Es entonces cuando Visenna le contaría que la apariencia de la anciana era simplemente una ilusión. Posteriormente, Visenna, al igual que intentaría hacer Yennefer en el videojuego de The Witcher 3, intentaría obligar al cadáver a hablar. Entonces el cadáver le empezaría a nombrar a Ferhenal, el Koschei y un tesoro. Ferhenal era un ex druida y el Koschei, también llamado huesero, es una bestia gigante capaz de causar una gran destrucción y de matar a muchísimas personas. Y fue creado a través de la doble cruz de Alzur, un ritual malvado conocido solamente por algunos hechiceros. De esta forma, Visenna y Corin viajarían juntos en el caballo de Visenna. En este viaje, Visenna le diría a Corin que ella en realidad es una maestra druida, o druidesa mejor dicho, del círculo de los druidas. Más tarde llegarían a un pueblo, hablarían con un alcalde, el cual parece tener problemas con los bandidos. Allí ayudarían a un tal Nicolau, que era el dueño de la fragua. Entre unas cosas y otras, Corin le hablaría a Visenna sobre sí mismo. Le contaría que en realidad él es un ladrón y mercenario. Así que por lo visto el padre de Geralt no era precisamente el ideal caballeresco. Más tarde Visenna y Corin querrían acabar con los bandidos. Para ello van a hablar con el líder de los bandidos llamado Kell, que casualmente era un bobolaco. Los bandidos no querían más disputas y sin más deciden no volver nunca más. Así que dejaron a su antiguo líder en la cueva encarcelado. Este líder no sería otro que el llamado Ferhenal, este ex druida o mago que está atado y aparentemente impotente. Ferhenal reconocería a Visenna y le revela que él es un ex druida y que con magia prohibida logró crear al monstruo Koschei, y que por lo visto la anciana que había atacado a Corin era en realidad producto de su magia. Es entonces cuando le acusaría a Visenna de estar allí únicamente porque el círculo de los druidas quería aprovecharse del dinero extraído gracias a las minas, por lo que finalmente llegan a un acuerdo en el que Ferhenal decide ayudar a Corin y a Visenna a acabar con el Koschei, con tal de que lo dejen vivir. Sin embargo, durante el camino de búsqueda de este Koschei, este ex druida le pide a Visenna que por favor no mate al Koschei. Cuando por fin Visenna detecta la presencia del monstruo, el mamonazo de Ferhenal la golpea en la nuca con una piedra y logra herir también a Corin en la rodilla. Yo solía ser un aventurero como tú, pero un día me hirieron en la rodilla con una flecha. El pájaro inseparable de Visenna, que llevaba normalmente posado en el brazo, atacaría a Ferhenal, pero el mamonazo conseguiría esquivarlo y se escaparía. Entonces, antes de que se diese cuenta, el dueño de la fragua, Nicolau, al que habían ayudado anteriormente Visenna y Corin,
aparecería justo por detrás de Fregenal y lo decapitaría, llevándose posteriormente a Visena, que estaba inconsciente, y viendo cómo Corin lo sigue lentamente, ya que tenía esa rodilla lesionada. Corin intentaría curar en vano a Visena, sin embargo era muy tarde. El Kosei, esta bestia monstruosa, ya estaba muy cerca, pero justamente llegó al rescate el bobolaco Kel, que para lo que os preguntéis qué es un bobolaco, es una raza humanoide de baja estatura, y que por lo visto está cubierta de pelos. Entre el bobolaco, Nicolau y Corin intentaron luchar contra este monstruo. Visena se despertaría y le lanzaría un poderoso hechizo, haciendo que reventase por dentro. El pobre bobolaco quedó herido de muerte, pero estaba orgulloso de lo que había hecho. Posteriormente, en el epílogo de esta historia, Visena montaría en caballo y hablaría con su pájaro. Por lo visto, este pájaro actuaría como un comunicador entre el círculo de los druidas y ella. Visena admitiría que no sabía que el círculo de los druidas se estaba beneficiando de las minas, y se pregunta si sería necesaria su magia sanadora en el futuro. Ella llegaría justo donde empieza esta historia, a la encrucijada, que es donde se encontró a Corin, y vio que él la estaba esperando. Por lo visto, él pasó la noche con ella, ya que se despertó por la mañana y descubrió que ella se fue. Por lo visto tenía algo importante que decirle, así que tomó un atajo y la esperó. Corin le admitiría que estuvo solo por muchísimo tiempo. Ella lo entendería porque sentía exactamente lo mismo y se terminarían besando. La historia acabaría con Visena guiñándole un ojo al pájaro y diciéndole que se fuera volando, que ahí no estaba pasando nada. Así pues, solo conocemos esto acerca del pasado de Visena y de Corin, el padre de Geralt, o presumiblemente el padre de Geralt. Como habéis podido comprobar, el padre de Geralt no era precisamente un caballero, sino que era un ladrón y un mercenario. Sin embargo, como hemos visto también, tenía su corazón, algo así como le suele pasar también a Geralt. A los que se preguntan cómo fue posible que Visena pudiera tener a Geralt si era también una hechicera, y al igual que Yennefer supuestamente no podría tener hijos. Y es que hay una visión errónea sobre esto. El que seas hechicera no tiene por qué ser necesariamente signo de que seas estéril. Las hechiceras se quedaban estériles con el tiempo. De hecho, os voy a leer precisamente el extracto de donde saco esto, en la página 211 de La sangre de los elfos, el tercero de los libros de la saga. Tisaya de Bries nos diría: nadie nace hechicero. Demasiado poco sabemos todavía de la genética y de los mecanismos de la herencia. Demasiado poco tiempo dedicamos a la investigación. Por desgracia, estamos constantemente haciendo experimentos de transmisión hereditaria de las aptitudes mágicas de una forma, por así decirlo, natural. Y el resultado de estos pseudo experimentos muy a menudo los encontramos en las cloacas de las ciudades, junto a los muros de los santuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque un inciso, porque básicamente nos está aplicando todo el tema de si un ser con poder puede tener hijos o no. Y ahora vamos a lo que nos importa. Nos dice exactamente: la mayoría de nosotros, hechiceros, pierde la capacidad de procrear a causa de los cambios somáticos y las perturbaciones en el funcionamiento de la hipófisis. Y os preguntaréis, ¿qué es la hipófisis? Pues la hipófisis es la glándula de secreción interna del organismo que está en la base del cráneo y se encarga de controlar la actividad de otras glándulas y de regular determinadas funciones del cuerpo, como es el caso del desarrollo o la actividad sexual. Vamos, que la hipófisis es la glándula pituitaria de toda la vida. Y mira que no soy médico, pero yo creo que esto no significa directamente que puedas o no puedas tener hijos. Pero bueno, quién sabe, es la obra de Andrzej Sapkowski. El caso es que Tisaya seguiría diciendo: algunos, y más a menudo algunas, se capacitan para la magia preservando la normalidad de las gónadas. Pueden concebir y dar a luz. A esto es a lo que me refiero. Y tienen el descaro de considerar esto una suerte y una bendición. Y yo repito, nadie nace hechicero. Y nadie debería nacer como tal. Consciente de la importancia de lo que escribo, respondo a la pregunta planteada en la asamblea de Cidaris. Respondo categóricamente: cada una de nosotras debe decidir lo que quiere ser, hechicera o madre. Exijo la esterilización de todas las adeptas, sin excepciones. Es decir, Tisaya quería o que fueras hechicera o que fueras madre. No las dos cosas. En el caso de Yennefer, el propio mago que la atiende le dice que ella va a perder seguramente la capacidad de procrear, a lo que ella está totalmente de acuerdo, porque lo único que quería era ser hermosa, etcétera, etcétera. Las hechiceras del universo de The Witcher únicamente perderían su capacidad de procrear con el tiempo, debido a esa disfunción de la glándula pituitaria. Pero no son como los brujos, que los brujos directamente son estériles al tomarse esas pociones y esas hierbas, etcétera, etcétera, las cuales son necesarias para poder transformarte en un brujo.
Y por último os preguntaréis, ¿por qué Visena dejó a Geralt en manos de Vesemir? ¿Cuál fue el motivo de abandonar una madre a su hijo? Pues por lo visto es por el mismo motivo que Geralt obtuvo a Ciri, es decir, por la ley de la sorpresa. En algún momento, Corin o Visena, no se sabe muy bien, yo diría que en este caso Corin sería salvado seguramente por Vesemir y este le pediría la ley de la sorpresa, ya sabéis, eso que aún no sabes que tienes cuando llegues a casa. Y por lo visto era el hijo de Corin, es decir, Geralt. Así que simplemente Visena estaba cumpliendo su parte del trato. Con la ley de la sorpresa, ya sabéis que con el destino no se juega. Y muchos diréis ahora mismo, sí claro Evil, eso te lo has inventado. Pero no, en realidad aparece precisamente en el mismo capítulo en el que, digamos, Geralt obtiene a Ciri por el derecho de la sorpresa, ya sabéis, en una cuestión de precio. Con todo el tema de paveta, Duni, etcétera, etcétera. De hecho, esas palabras las dice Mythawar, el druida. Comienzan diciendo, ¿quién eres, Geralt de Rivia, que quieres presentarte como una autoridad en cuestiones de derecho y costumbres? Y aquí Mythawar le diría, él conoce este derecho mejor que nadie, porque a él se lo aplicaron hace tiempo. A él le arrancaron de la casa de sus padres porque era aquel cuyo padre no se esperaba encontrarlo a su regreso, porque estaba destinado a algo distinto, y por la fuerza del destino llegó a ser lo que es. ¿Y qué es? Un brujo. O sea que sí, confirmamos aquí, digamos a escondidas, que Geralt también fue fruto de la ley de la sorpresa. Por eso fue un brujo posteriormente. Así que ya sabéis el motivo por el que Visena, digamos, dejó abandonado a Geralt siendo tan joven. Pese a que en los libros supuestamente lo hace poco después de nacer. Si os ha gustado esta historia y mi explicación de por qué Visena dejó a Vesemir al cargo de Geralt, podéis demostrármelo con un buen like, con vuestra suscripción y activando la campanita de aquí abajo, que YouTube de verdad que no os notifica, así que aseguraros de que le dais a la campanita. Sin más me despido, de verdad espero que os haya gustado este vídeo y ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.